Y todos, antes que nada pues quiero agradecer al Museo Ixchel, a todo el equipo de colaboradores técnicos, a Violeta Gutiérrez y también un agradecimiento muy especial a Bárbara Noque, que bueno, parte de esta presentación que hoy voy a hacer pues es gracias a la retroalimentación que recibí de parte de ella y que pues ahora compruebo pues también es un pilar fundamental de este magnífico museo. La verdad que me siento muy honrado de estar aquí, es un honor. Bueno, esta presentación pues es como el seguimiento de una serie que ya di también en anteriores encuentros en este encuentro de textiles de las Américas, en donde ya he hablado un poco de la parte social y cultural del tejido de esta comunidad que ahorita me voy a referir. En la edición pasada pues también hablé un poco sobre el contenido simbólico religioso y pues ahora me voy a enfocar una parte al aspecto formal, en especial de una prenda que considero como muy paradigmática de esta comunidad. Y esta comunidad pues es San Juan Cotzocón, en la región Mije de Oaxaca. Los Mijes de Oaxaca pues constituyen uno de los grupos originarios del estado de Oaxaca y ellos se encuentran ubicados pues en la región Mije, que ha sido subdividida en tres zonas: la región Mije Alta, la región Mije Media y la región Mije Baja. Aquí podemos ver el estado de Oaxaca. Y en el estado de Oaxaca podemos ver la región Mije, y en la región Mije podemos ver en rojo el municipio de San Juan Cotzocón, que pues su cabecera municipal, que es donde se lleva a cabo mayormente la elaboración del tejido en el telar de cintura, se encuentra en la zona media, pero el resto de su territorio se encuentra en la región baja, con otros dos municipios que son San Juan Mazatlán y San Juan Guichicovi. Bueno, la indumentaria que se considera tradicional de esta comunidad, pues aquí la podemos observar, es un huipil blanco que lleva unas figuras con tramas suplementarias en el lienzo central. Esta prenda se compone de 3 lienzos, una enagua y un paño para la cabeza que se tejía en algodón coyuche o algodón café. Y bueno, para comprender el aspecto morfológico de esta prenda a la que me voy a referir, pues tomé en cuenta precisamente procesos tecnológicos que están implicados en el tejido. Por tanto, pues recalco, y así lo hemos podido comprobar, que el tejido en el telar de cintura pues es producto de un proceso muy complejo técnico, pues en el que está implicado el intelecto. Debo destacar que se presta poca atención, bueno, o casi en lo general nos enfocamos mucho al aspecto morfológico, pero a veces prestamos poca atención a los gestos, a la parte intelectual, a la parte corporal que está implicado en el proceso de tejido, y también a las herramientas que están implicadas en este proceso, porque las herramientas pues también son producto de procesos tecnológicos. Y bueno, para esta aproximación tecnológica pues eché mano de aproximaciones de la antropología de las técnicas, principalmente la que postula André Leragurán y Pierre Lemonnier. Y bueno, sobre esta base yo postulo, y así lo hemos visto por ejemplo en el video de ayer, que hay 4 técnicas o 4 gestos técnicos que podemos ver en el proceso de tejido. Es decir, nosotros utilizamos, bueno, las tejedoras utilizan un hilo para tejer en el telar de cintura, pero pues antes de obtener ese tejido, pues hay que hilar la fibra. Esa fibra, una vez hilada, pues hay que acomodarla en la urdidora o en las estacas que van a servir como soporte para hacer el proceso de urdido, mismas que van a ser material que va a ser acomodado en las varas del telar de cintura y que posteriormente va a ser tejido y que posteriormente va a ser costurado para confeccionar la prenda. Y un elemento que también resultó fundamental para la comprensión de este aspecto morfológico pues fueron las estructuras de tejido. En San Juan Cotzocón, cuando menos pude identificar 3 estructuras que las podemos ver en este esquema, que son los tejidos sencillos,
los tejidos compuestos, específicamente tramas suplementarias, que cuando menos hay 3 variantes de tramas suplementarias, y los tejidos de gasa compleja. Y pues justo para comprender cómo pueden tejerse las figuras que se tejen en este huipil, pues analicé los aspectos formales de dichas estructuras, y pues en términos pues meramente explicativos podemos decir que el ligamento sencillo, y en términos geométricos, pues es una estructura básica de repetición. Ya aquí varios han mencionado estos aspectos modulares y supermodulares. Entonces, el tejido sencillo, como lo podemos ver en este esquema, pues podemos decir que pues es una estructura modular en donde las formas, o podemos ver formas rectangulares pues que están repetidas de manera regular, pero que bueno, si nosotros analizamos un tejido, pues evidentemente podemos comprender que pues está conformada por hilos de urdimbre, que son longitudinales, y tejidos e hilos de trama. Y en el caso del ligamento sencillo, pues esta serie modular pues es cuadricular. Sin embargo, pues esta regularidad que podemos ver en este tejido sencillo pues es discontinua, provocada precisamente por el recorrido que realizan los hilos de trama, en donde pues podemos ver que esta alternancia provoca que un elemento de esta estructura pues se encuentre visible en un paso e invisible en el siguiente. Y esta visibilidad alternada, pues si nosotros la vemos de manera geométrica, pues provoca pues el ritmo que es característico a este ligamento sencillo. De este modo, pues este ligamento sencillo puede lograr algunos efectos visuales con base en el propio ritmo del tejido. Por ejemplo, podemos ver, como en este caso, líneas horizontales de hilo de trama interrumpidas por los hilos de urdimbre, pero también podemos ver escalonamientos tanto de los hilos de trama como de los hilos de urdimbre. Esta rítmica visual es la que pues podemos percibir en los lienzos con las tramas suplementarias que se tejen en estos huipiles de San Juan Cotzocón. En este caso, pues aquí podemos ver hilos suplementarios que siguen estas orientaciones tanto horizontal, en el sentido horizontal, como en el sentido vertical o diagonal. Y bueno, esta ordenación o ritmo que lleva el tejido con estas tramas suplementarias, pues las podemos ver en este magnífico huipil de San Juan Cotzocón, que un poco rompe con el esquema que se conoce de esta tradición textil. Aquí podemos ver que pues este huipil está tejido con 3 lienzos, y aunque no se distinguen con mucha claridad, pues podemos ver que los 3 lienzos están tejidos con tramas suplementarias tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Aquí podemos ver cuáles son las dimensiones de este huipil, que fue tejido alrededor de 1940, si no es que antes del siglo XX. Y pues aquí lo que hice fue trazar estas figuras pues para ver precisamente la complejidad de esta prenda. Y aquí, por ejemplo, pues podemos ver que al llegar a la mitad de cada lienzo tejido de estas 3 lienzos que componen la prenda, pues las figuras fueron tejidas de cabeza, es decir, que la tejedora, una vez que llegó a la mitad del lienzo, pues comenzó a tejer las figuras, o sea, no volteó su telar para tejer las figuras, sino que las empezó a tejer de cabeza. Y eso pues también ya nos da un indicador de la destreza manual, mental, gestual que está implicado o que estuvo implicado en este caso en el proceso de tejido de esta prenda. Los lienzos laterales, que aquí los identifico como lienzo A y lienzo C, pues constan de 16 secciones, y en cada una de ellas podemos encontrar series de figuras con tramas suplementarias. En el caso del lienzo central, podemos ver que la tejedora pues tejió una sección de figuras, llegó al centro del huipil, hizo un tejido sencillo, porque justo en esta zona pues es donde se recorta para hacer
pues para que la usuaria del futuro huipil pues pueda meter su cabeza. Y bueno, aquí podemos ver que el patrón de figuras, en este caso de la sección 1A en la diapositiva, aparece pues una serie de figuras, ¿no? Y podemos ver que esta serie de figuras pues se repiten o se pueden repetir en algunas secciones de esta prenda. Por ejemplo, en la sección 1A, que a ver si la puedo señalar, que es esta, bueno, esta parte, ¿sí? Aparece en la sección 15 con ligeras modificaciones, ¿sí? Y esto pues ya viéndolo de esta manera pues nos da un indicador de cómo la tejedora pues tuvo una priorización de las figuras que se tejieron en esta prenda, y eso lo podemos ver si revisamos pues cada uno de los lienzos tejidos, ¿no? Bueno, voy a pasar para el siguiente lienzo. Y bueno, con base en esta breve revisión, pues podemos observar ahora pues cuáles son los conjuntos de figuras que se repiten en los 3 lienzos de la prenda. Aquí en este caso pues he señalado con colores las áreas de figuras tejidas, y pues podemos observar tanto las figuras que la tejedora consideró predominantes por el número que aparecen en los lienzos, y también por la posición que ocupan a lo largo y ancho de la prenda. Al revisarlas por separado, podemos observar pues un ritmo compositivo, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, en esta diapositiva, en la parte de arriba, que las figuras A, que están marcadas en amarillo, pues ocupan la misma posición en la zona inferior, y pues digamos que van seguidas por otra serie de figuras, en este caso las que reconozco como las figuras C o C', que si las vemos en los dibujos, pues ahí vemos cómo es el proceso de acomodamiento de las figuras. Y así, bueno, pues podemos ver cómo la tejedora en este caso pues fue tejiendo las figuras. Aquí pues quiero poner un poco el énfasis en las zonas relevantes del huipil, que son las figuras que se tejen en la zona del pecho y de la espalda de la prenda. Pues podemos ver que pues aquí las figuras que yo identifico como F, que son las que están marcadas en color rojo, son las predominantes. Y aquí aparentemente son figuras que parecen iguales, pero no lo son, y ahorita vamos a ver en qué radican las diferencias. Pero vemos que estas figuras F están pues resguardadas por figuras C y por figuras H, que pues también son semejantes. Y aquí podemos ver con mayor detalle cuáles son las figuras que se tejieron en el área del pecho y de la espalda. Las figuras que resguardan una figura central que en Ayuk recibe el nombre de Mejpatot, que quiere decir mariposa grande, pues son unas figuras que también reciben el nombre de Agres Kutuk, que pues pueden recibir como la traducción de figuras pelonas. Y si nosotros observamos pues la parte superior de estas figuras, podemos observar pues que son como una especie de rombo, que parecen semejantes a estas que están acá, pero estas pues tienen como una especie de sombrerito, que en realidad son unos picos, y que el mismo nombre nos indica que es una figura Witz Macht Gebaksh Pem, es decir, una águila de 2 cabezas o una ave de 2 cabezas. Y aquí lo interesante pues es que tanto las figuras Agres Kutuk como las figuras Mejpatot, como las figuras, las aves bicéfalas, pues tienen encerradas figuras humanas que reciben el nombre de Jai o persona, ¿sí?
Y bueno, aquí también quiero recalcar que esta estructura de tejido, estas tramas suplementarias, son tramas suplementarias discontinuas y que seguramente pues les son familiares a algunos huipiles guatemaltecos que también utilizan este tipo de estructura. Me gustaría hacer una última observación con respecto a la posición que guardan las figuras y relacionada con la manera en que quizá podemos leer, en este caso, el huipil. En la diapositiva podemos ver un dibujo que una tejedora compartió con otra tejedora para que esta tejedora pues tejiera estas figuras en un huipil. Y aquí podemos ver, espero que se alcance a ver, que las figuras están numeradas de abajo hacia arriba. Podemos ver en la columna de la izquierda que aparece el numeral 1, el 2 enseguida, el 3, el 4, el 5, el 6. Luego está la columna de medio, que es la 7 hasta la 8, 9, 10, 11, 12, y se pasa a la figura 13 hacia arriba, ¿sí? Pues en esta diapositiva podemos ver que quien realizó los dibujos las acomodó en estas 3 columnas verticales y es la manera en que ella, digamos, giró la instrucción o las acomodó para leer las figuras, y que es una manera pues más o menos semejante a cómo está tejida la prenda, es decir, que empieza en los pies, llega a la parte central y nuevamente se comienzan a tejer figuras, pero pues ahora de cabeza, ¿sí? Y bueno, aquí traslado ese huipil etnográfico a cómo pudo haberse portado ese huipil por una mujer, ¿no? Y aquí lo que quiero destacar, pues que de manera relevante es el lienzo central, donde esta lectura pues adquiriría un mayor sentido, en donde la zona del pecho y la zona de la espalda pues contienen las figuras más significativas, como acabamos de ver, y estas figuras significativas pues nos dirigen precisamente a la cabeza de la tejedora, es decir, que esta lectura del huipil estaría incompleta si no contemplamos el cuerpo de la tejedora, en este caso su usuario, ¿sí? Cabe la posibilidad que en su momento pues precisamente hubo una jerarquía de estas figuras tejidas que posiblemente estuvo relacionada pues quizás con la condición de la usuaria del huipil. Lamentablemente esta tradición de tejido con estas figuras brocadas en los 3 lienzos pues podemos decir que se encuentra desaparecida porque hay pocos ejemplares con estas características en los acervos etnográficos. Es posible, y eso creo que ya lo han comentado aquí en este espacio, que las usuarias de estos huipiles pues se fueran, o los huipiles sirvieran como mortaja para la usuaria, y de ahí que pues tengamos pocos ejemplares de estas prendas y que las prendas que han sobrevivido en los acervos etnográficos correspondan pues a lo que se ha documentado etnográficamente. Y ya para concluir, pues nada más mostrar lo que hoy en día se teje en San Juan Cotzocón, que si lo vemos técnicamente pues es muy semejante, pero a la vez es muy diferente, ¿no? Y bueno, aquí también quisiera recalcar que esta tradición textil, o los textiles que se producen actualmente en San Juan Cotzocón, pues están enfocados básicamente para el mercado turístico. Es muy difícil que hoy en día veamos a las mujeres de la comunidad usar cuando menos los huipiles tradicionales, salvo en contextos de festividades, y pues aquí podemos ver que pues guardan un cierto aire de familia con estos huipiles antiguos, pero que incluso están utilizando otras estructuras de tejido de tramas suplementarias, eso sí, pero que pues rompen un poquito con pues lo que se conocía con los huipiles antiguos, y aquí podemos ver que pues mantiene una regularidad, pero esta regularidad ya es simétrica a diferencia del rico huipil que acabamos de ver. Pues les agradezco mucho su atención y pues estaré atento a sus preguntas.